capítulo 8. Versículos del 49 al 56. Lucas, capítulo 8, versos del 49 al 56. Lucas, capítulo 8, versos del 49 al 56. Le hemos titulado a la exposición de esta hermosa tarde: Presta atención a la voz de Jesús. Presta atención a la voz de Jesús. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había acontecido. Señor Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse. Compartía recientemente en una iglesia que me invitaron a exponer la palabra, que precisamente nosotros, los seres humanos, ¿verdad?, las personas, tenemos un promedio de más de 1000 pensamientos diarios. ¿Okay? O sea, repito, la persona promedio tiene más de 1000 pensamientos diarios. ¿Okay? O sea que nosotros estamos continuamente, nuestro cerebro está continuamente analizando, pensando, e inclusive por eso es que en muchas ocasiones cuando vamos a descansar, esas mismas situaciones y todas esas circunstancias pueden aparecer en sueños y en todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque somos prácticamente una maquinaria de pensamientos. Y lo que alimenta estos pensamientos y estas experiencias precisamente es todo lo que nosotros escuchamos o lo que nos exponemos en el día diario, ¿okay? En el día común y corriente. ¿Cuántas voces escuchamos, verdad? Escuchamos muchas voces, no solamente aquellas, las externas, ¿verdad?, lo que tienen que ver con todo lo que nos rodea. En este caso, las voces de nuestro medio ambiente, de nuestro círculo familiar, también las voces de lo que tienen que ver ya sea en el área laboral y también las voces que escuchamos ya sea cuando sintonizamos un programa o algún tipo de, ¿verdad?, de hoy en la tecnología de podcast o lo que sea. La idea es que estamos expuestos a muchas voces y esas voces conllevan que ideas que están continuamente nosotros recibiéndolas. Y aparte de esas voces externas, yo diría que tenemos unas voces internas. Es nuestras autoconversaciones, ¿verdad? Estamos analizándonos continuamente. Yo no sé usted, pero no usted, si le ha ocurrido lo que le voy a compartir a continuación, no quiere decir que se está volviendo loco, es que es un ser humano. Yo me he visto en ocasiones hablando solo. O sea, yo mismo me he puesto en situaciones que yo hago la pregunta y yo me la contesto. O estoy analizando una situación. El asunto es que yo creo que solamente está en mi mente, pero la estoy articulando, la estoy llevando, estoy hablándola. Y en ocasiones, amor, que está al lado me dice: ¿estás bien? Y yo: ¿qué pasó?
Dice, tú estás hablando y, oh, wow, ok. Y uno ni se da cuenta, ¿por qué? Porque está continuamente analizando y trabajando las situaciones. El asunto es que tenemos influencias externas y las mismas se reflejan a nivel interno. Tenemos entre esas voces que son solicitadas. ¿Cuáles son esas voces solicitadas? Las cuales usted le pide una opinión. Esas voces de las cuales usted le abre las puertas de su corazón para invitarle a participar de su intimidad. Pero también están las voces no solicitadas. Están aquellos que van a opinar, ya sea de su vida o de sus convicciones religiosas, sin pedir autorización. Aquellas personas que simplemente se creen con el derecho de decir lo que quieren decir, independientemente de que eso que nos estén diciendo nos vaya a afectar positiva o negativamente. Así que todas esas voces influencian nuestras vidas. Recordemos que estamos rodeados de muchos expertos, entre comillas, expertos de religión, expertos de política, expertos de sociología. O sea, a la verdad es que si genuinamente todas las voces que escuchamos o nos enfrentamos hicieran lo que dicen o lo que pretenden hacernos creer que son, no tendríamos el mundo que estamos viviendo, tendríamos un mundo perfecto, porque parece que todo el mundo tiene soluciones. Recuerdo a mi suegro que partió con el Señor hace unos varios años atrás, y él decía que cuando se iba con su familiar, un familiar en el bote, en 2 horas de conversación arreglaban toda la situación mundial, decía él. Nosotros en 2 horas de conversación arreglábamos ¿qué? El mundo, pero claro, se quedaba solo en conversaciones. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto de las voces con el pasaje que nosotros acabamos de leer? Pues tiene que ver mucho. Porque vamos a reflexionar en el contexto de una historia sumamente hermosa y dramática, que tiene que ver con un hombre que la Escritura lo identifica como Jairo, un hombre que era el principal de una sinagoga. Esta historia se encuentra no solo en el Evangelio de Lucas, sino también en otros de los evangelios. Este hombre Jairo mandó a pedir por Jesús. Jesús en ese contexto estaba gozando de mucha popularidad. Mucha gente ya estaba corriendo la voz de que ese llamado Jesús era diferente a los religiosos de ese tiempo, porque hablaba como quien tenía autoridad. Los religiosos de ese tiempo tenían conocimiento de sus tradiciones, tenían conocimiento de su teología, pero sin embargo sus palabras eran huecas. ¿Por qué? Porque su corazón estaba alejado de Dios. El mismo Jesucristo hizo una observación de ellos, citando el libro del profeta Isaías, cuando dijo, este pueblo con sus labios que me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Así que estos grupos religiosos hablaban en nombre de la ley de Dios, estaban muy afanados en tratar de descubrir a alguien en algún tipo de falta de la ley, pero lamentablemente carecían del amor de Dios, carecían de lo que era la empatía con el ser humano y del mismo espíritu de lo que se basaba la teología y el mensaje del Antiguo Testamento. Por eso Jesucristo en un momento dado, uno de sus discursos dijo, oísteis que fue dicho, mas yo que os digo. ¿Por qué? Porque ellos tristemente habían olvidado el espíritu de lo que es el mensaje que estaba en el Antiguo Testamento. El mismo Cristo les recordó, citando el profeta Oseas, porque misericordia quiero y no sacrificio. El religioso se caracteriza de ser muy diligente en el sacrificio, pero muy carente de misericordia. Él cree que ha sido justificado por Dios por sus obras, él cree que ha sido justificado por Dios por el sacrificio o su participación en el templo, y ya por eso pues nada, está muy bien con Dios. Sin embargo, lo que tenía que ver con la relación con el prójimo, habían fracasado. Jesucristo llamaba la atención porque Jesucristo es que donde ponía la palabra ponía la acción. Y hablaba con sabiduría. Y no era entonces de sorprendernos
que multitudes le seguían. Es más, Jesucristo se posaba en una casa y venían multitudes. Bueno, se llenaba esa casa. Al punto que usted sabe muy bien que hasta unos hombres tenían un amigo paralítico y no encontraban la manera de ponerle frente a Jesús. ¿Y qué hicieron ellos? Subieron el techo y bajaron un paralítico del techo. Y es que había tanta gente porque imagínense, Jesús hablaba diferente. Hago un paréntesis, la iglesia de hoy tenemos que volver a ser como Cristo. La iglesia contemporánea se ha complicado con mucha mercadotecnia, se ha complicado con muchos conceptos de la industria económica y ha olvidado de la simpleza de lo que es la fe en Cristo. Y cuando digo simpleza, no es que es llana en cuanto a su profundidad, es que en cuanto a la vida práctica, el evangelio es sencillo. Tiene que ver con amar a Dios y amar a nuestro semejante. Tiene que ver con una vida de paz. Tiene que ver con considerar a mi hermano hasta como superior a mí mismo. Entre los creyentes no hay competencia. Entre las iglesias no puede haber competencia. Entre los pastores jamás, mucho menos debe haber competencia. Dios nos libre, pero pasa. Pero es porque no hemos permitido, y como le he planteado a mi hermano Roberto siempre que salimos, no hemos dejado que la iglesia sea la iglesia. Yo quiero que la iglesia sea la iglesia. La iglesia que ama a Dios, que se reúne con sencillez de corazón, que comparten sus cosas, alaban a Dios con mucha alegría y el Señor añade a la iglesia los que han de ser salvos. Esa es la iglesia que yo quiero. Es la iglesia que está en el libro de los Hechos. Es la iglesia que está en las manos de Dios y no en las manos de los hombres. Y entonces aquí, pues precisamente Jesucristo daba esa vida. Y entonces en esa popularidad que rodeaba a Jesucristo, de ser misericordioso, de llevar buena enseñanza, también estaba el poder de Él. El poder de sanar, el poder de liberar, el poder de ministrar a la necesidad del ser humano. Así que hubo una petición a Jesús. Y esa petición era: la hija de Jairo estaba gravemente enferma. Y Jesucristo dijo: voy para allá. Claro que sí, voy para allá. Lo que sucede es que ya estaba tan popular Jesucristo que a medida que iba caminando, muchas personas estaban en su camino. Entre ellas estaba en esta misma historia, en esta misma narrativa, Jesucristo se encuentra con la mujer del flujo de sangre. O sea, mientras Jesús caminaba para sanar a la hija de Jairo, lo interceptaron. Otra persona con mucha necesidad, de la cual nada más esa mujer es un sermón. Pero esa mujer del flujo de sangre tocó el borde de su vestidura y fue sana, y el Señor le reconoció esa fe y le dijo: hija, tu fe te ha salvado, sé libre de ese azote, del azote físico de la enfermedad del flujo de sangre, libre del azote de cuál, de lo que era la enajenación y el ser separada de los círculos religiosos y de la sociedad. O sea, fue una mujer integrada a Cristo y por ende integrada a la sociedad y a la vida de fe. Entonces eso tomó un tiempo y entonces Jesucristo continuó su marcha, y cuando llegó le dijeron lo siguiente. Estaba hablando aún, dice en el verso 49, y luego de haber, ¿verdad?, sanado a la mujer del flujo de sangre, dice que estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. O sea, Jesús llegó tarde. O sea, ya. Es más, uno leyendo la historia parecería como que la mujer del flujo de sangre le robó el tiro. O sea, como que Jesucristo tuvo un retraso. Y esa virtud y ese poder de Dios se vio limitado de que alguien se aprovechó antes que ella. En Puerto Rico lo hubieran interpretado así. Yo no sé en su país. Hubieran dicho: mira, ¿ves? Si esa mujer no se hubiera puesto en el medio, le hubiera llegado a tiempo. Porque nos gusta echarle la culpa a alguien.
Y entonces le dijeron, mira, ya no lo molestes más. Mira, no lo molestes más. Ya ella que murió. Entonces ya comenzaron las voces a hablar. Por eso en mi introducción yo hablaba de voces. Porque miren este hombre, el padre de esta niña. Ya alguien del público le dijo, ya no hay más nada que hacer. No molestes más a Jesús. Jesús le dijo, no temas, cree solamente y serás salva. Óigame que Jesús lo dijo. Si Él lo dice, no hay más nada más que creer. Pero sin embargo, ¿usted cree que las voces dejaron de hablar? No. En el verso 51 dice que entrando en la casa no dejó entrar a nadie, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la niña. Verso 52, y lloraban todos. Un ambiente de luto. Y hacían lamentación por ella. Volvió Jesús a hablar y Él dijo, no lloren, ella no está muerta, ella duerme. Verso 53, la otra voz. Y se burlaban ¿de qué? De Él. Sabiendo que estaba ¿qué? Muerta. Mas Él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate, y su espíritu ¿qué? Volvió. Hermano, una de las grandes crisis que tenemos en nuestro perseverar en la fe es que muchas veces escuchamos las voces equivocadas y nos desanimamos. ¿Oyó? Le voy a decir algo, el ser humano es experto en desanimar. Mire, imagínense si hay mercado para lidiar con el desánimo, que hoy día gente se ha hecho literalmente millonario siendo motivadores. Yo vi una promoción en las redes sociales y vi un hombre así, con una foto de un hombre así, como de lado y con los brazos cruzados así. Y decía, en Nueva York, la primera vez, nunca antes visto. Yo dije, ¿quién es este? ¿Un mago? Este debe ser, no sé, Houdini, parte 4 o algo así. Decían, no, el motivador que cambiará tu vida, fulano de tal, ni me acuerdo el nombre de él. Yo dije, wow, decía, pocos espacios disponibles, tu única oportunidad de escuchar y no me acuerdo el nombre, del motivador hispano. Y yo dije, ¿la gente paga para eso? Wow, parece que sí, porque decía, aprovecha que los boletos se están vendiendo como pan caliente. Entonces, cuando ya hay un mercado de la motivación, es que lógicamente la gente anda desesperada buscando que los motiven. La gente está desanimada. O sea, cuando una persona puede vender un teatro o puede vender un coliseo simplemente para dar charlas de motivación, óigame, es que me está diciendo que aún en la gran ciudad, en la gran manzana, donde se supone que las personas consigan su sueño americano con grandes trabajos, con buen dinero, sin embargo están desanimados. Necesitan a alguien que los motive. Y claro, esas motivaciones van acompañadas de una psicología pop y una serie de cosas, y la gente va a estar entretenida ese momento, va a pasar un rato nice, pero luego que se vaya de ahí va a salir más pobre. ¿Por qué? Porque no solamente va a pagar un boleto caro, sino que va a pagar unos libros caros, va a pagar unos CDs caros, va a pagar unos DVDs caros, va a llenar su casa hasta de una t-shirt del motivador para recordarse de you can do it, you can do it, you can do it. Y lo va a repetir como un mantra todos los días. Y gastó más de $600 en todos los materiales que consumieron allí. Y sin embargo va a volver a tener sed, espiritualmente hablando. Hay muchas voces, muchas voces. Y no solamente está ese tipo de placebo, porque en los motivadores son básicamente lo que en medicina le llamamos un placebo. Y un placebo es, para los que no lo saben, es cuando una persona es hipocondriaca. O sea, hay personas que creen que están enfermos de todo. Y si usted tiene flu, él va a decir, yo tengo 2 flu. Y si usted tiene sarampión, dice, mira, ya tengo las erupciones en la piel. Si usted dice que tiene un brazo fracturado, dice, yo creo que yo tengo las piernas trituradas. O sea, es ese tipo de personas. Y ya los médicos los han identificado y entonces le hacen todos los análisis para descartar. Y cuando ven que están completamente bien, saben que es algo ya psicológico y les recetan placebos. ¿Qué es placebo? Pues son unas pastillas que supuestamente le van a curar, pero eso es de azúcar. Y entonces, como eso es algo sugestión, él se las toma y le dice, doctor, yo quiero más de esas pastillas. Y a lo mejor el doctor le dice, miren, Walgreens las venden. De verdad, sí, se llaman M&M.
Que me lleves, ¿sabes? ¿Qué me diste? Sí, porque lo tuyo es mental, es que te sugestionas. Y hoy día los hombres en su problema espiritual están buscando placebo. Y los placebos son. ¿Usted sabe qué es lo que necesita el hombre? Escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Jesucristo, no escuchar la voz equivocada. Porque las voces, precisamente en este escenario que estamos apreciando aquí, eran voces sumamente negativas, sumamente desconsoladas. Y lo único que hacía la diferencia era no solamente la voz de Jesús, sino la presencia de Jesús allí. Por lo tanto, nuestro primer punto principal en este mensaje es que tenemos que prestar atención a la voz de Jesús, porque mientras la voz del hombre desalienta, la voz de Jesús exhorta a creer. Escúcheme bien, mientras la voz del hombre desalienta, la voz de Jesús exhorta a creer. O sea, cuando él llega allí, inmediatamente le dicen a Jairo, no molestes más al maestro porque ya ella murió. Jesucristo, inmediatamente, él va, miren, yo veo la gracia, el amor y el cuidado de Jesucristo, porque él escuchó lo que le dijeron a Jairo y el mismo Jesús dice, en otras palabras, no le escuches, no temas, cree solamente. Yo pienso, hermano, ¿cuántas veces diariamente Jesús me está diciendo a mí y a ti cuando escuchamos tanto las voces externas como las internas? Y el Señor nos dice, no temas, cree solamente. Yo le voy a decir algo, creo que diariamente tenemos esa tensión. Creo que en cada día tenemos esa lucha interna. Tenemos fe, amamos a Dios, Dios nos ha hecho renacer para una esperanza viva, pero somos humanos. Y sabes, la buena noticia es que el Señor sabe que nuestra condición humana, sabe que somos polvo, sabe que somos barro y que Dios ha puesto este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Él y no mío. Entonces Él no me juzga por eso, al contrario, lo que hace es que refuerza y dice, Carlos, no temas, cree solamente. No prestes atención ni a las voces externas ni las tuyas que no ayudan mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces construimos gigantes de donde no lo son. Creamos situaciones donde no están. Y aun si estuvieran, decimos como dijo Jeremías, conmigo está Jehová como poderoso ¿qué? Gigante. Por tanto, los que me persiguen no que prevalecerán. Mientras la voz del hombre desalienta, la voz de Jesús exhorta a creer. ¿Cuántas veces, y yo sé que usted como creyente le ha ocurrido, que aún en el medio entorno laboral, usted habla de que a pesar de la situación usted le cree al Señor, y sin embargo, ¿qué le va a decir? Pero ¿para qué vas a seguir creyendo? ¿Y para qué vas a la iglesia? ¿Y para qué tú sigues perdiendo ese tiempo en ese domingo allí? ¿Y tú crees que las cosas van a cambiar? Hombre, no, eso se arregla con una botella de Jack Daniel. Eso se arregla de otra manera. Eso no. Entonces son voces que tratan de crear una presión en nuestro corazón. Es una presión de grupo, porque entiendo, en el área laboral nos encontramos con tristemente en un mundo que no, en su mayoría no ama a Dios, y son voces que hacen bullying, son voces que te presionan a que tú cedas a las presiones del grupo y dejes de creer el Señor. Pero dentro de esas voces, recuerde que hay una voz que va por encima, es la voz de Cristo. Esa voz de Cristo va a gritar más duro, se va a escuchar más ardientemente en nuestro corazón. Y nos va a decir, sigue creyendo, sigue creyendo, sigue creyendo, sigue creyendo. Porque yo soy real, te dice el Señor. La voz del hombre desalienta. Lo segundo es que no solamente es que la voz del hombre desalienta y la voz de Jesús exhorta a creer, sino que también que mientras la voz del hombre irrita con sus burlas, la voz de Jesús trae esperanza. Miren, esta gente eran unos burlones, ¿oyeron? Porque el verso 53, miren lo que dice, y se burlaban de él.
sabiendo que estaba muerta. ¿De qué se burlaban? De que en el versículo anterior dice que él dijo que no lloren porque no está muerta, sino que está dormida. Y ellos se burlaban. Oh, mis queridos hermanos, qué triste que nuestra fe es motivo de burla para muchos. Qué triste cuando nosotros expresamos con muchas razones de peso, tanto teológicas como prácticas, y decimos que nuestro Dios está con nosotros. A pesar del lloro, a pesar de la tristeza, a pesar de la duda, a pesar de la aflicción, y en lugar de los que están a nuestro alrededor contagiarse con lo que hablamos, se burlan. Se burlan. Mira lo que este dice. Mira lo que este dice que esto va a cambiar. Mira lo que este dice que tiene paz en medio de las tormentas. Mira lo que este hombre dice. No, esto es imposible. No. ¿Cómo es Jesús va a decir que no está muerta? Claro que está muerta. Se comenzaron a burlar. Es la burla de los que no son creyentes. La burla de los no regenerados. La burla de los que tristemente tienen una condición que están muertos espiritualmente. Y debe decirle que aun aunque se burlen, ellos no son nuestros enemigos, son nuestro campo misionero. ¿Por qué? Porque sus burlas lo que evidencian es un corazón vacío. Se burlaban. Se burlaban. ¿Y saben algo? ¿Usted cree que Jesucristo deja de ser lo que es Él porque alguien se burle? Alguien podrá negarlo y Él seguirá siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo no es Rey porque la gente lo reconoce. Jesucristo es Rey porque lo es. Mire, usted, si es el CEO de una compañía y alguien lo cuestiona y dice, mire que el CEO, y se burla, usted dígale, pues, usted puede burlar, pero lo soy. Lo soy. Yo recuerdo que cuando comencé en el ministerio, comencé un muchacho jovencito, con pelo, 80 libras menos posiblemente. Y lógicamente todos los que yo pastoreaba podían ser o mi hermano mayor o mis papás y mis abuelos. Y Michelle, imagínate, Michelle siempre se ha visto igual, pero jovencitita, 19 o 20 años, esposa de pastor, de plantador. Y yo recuerdo que se burlaban tanto de mí. Decían, mira el pastorcito. Mira, de verdad tú eres pastor, tú no pareces pastor, así me decían. Y yo, ¿y cómo luce un pastor? Yo así como, ¿y cómo luce? Pues no, pastores lucen así, más grandes, más qué sé yo, tú eres un nene. ¿Quién te dijo a ti que tú eras pastor? Y es Dios. Me llamó al ministerio y pastoró una iglesia. Ay, pero tú no, y la gente se burlaba. Al principio me afectaba, pero luego aprendí a reconocer que si de Jesús se burlaban y Él, así mismo, si Dios me llamó, eso es parte también de que nos es concedido a causa de Cristo, no solamente que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Ahora, ¿qué dirán? No sé, ahora parezco, ¿verdad? Porque estoy calvo. Y qué cosa, ¿verdad? Cuando un muchacho de 22 años, 23 se dedica al ministerio, en vez de decir, wow, qué bien, se burlaban. Créanme, se burlaban. Y no decirle de las filas al banco cuando yo hacía, me decían, ¿y a qué tú te dedicas? Yo soy pastor. Me dicen, pastor, tú no pareces pastor. Y yo, tampoco parezco pastor. No parezco, no, tú no pareces pastor. ¿Qué? ¿Que tú estás ahí por el dinero y las muchachas? Y yo, no. Y se burlaban. Y uno tenía que tragar hondo, tragando pesado. Pero ¿sabes qué? No era de mí que se burlaban. Era del Señor que nos llama. Ahora, esas fueron mis luchas, tus luchas en tu área laboral. Y tú eres cristiano y se burlan. No es para la iglesia. Sacaste ese día hoy para salir más temprano para ir, ¿qué? A la iglesia. No, y se burlan. Ora frente a ellos para tomar antes de tomar los alimentos y se burlan. Tú le hablas de que el viernes va a ser especial, pero es porque tú vas a salir con tu esposa para una actividad de la iglesia y dice, especial, primero, saliendo con tu esposa, eso es especial. Segundo, un viernes. Tercero, a la iglesia. Oh, hombre, no, eso no es así. Los hombres, según ellos, los viernes los toman sociales, sin su esposa y mucho menos a la iglesia. Pero sin embargo, ellos tienen una noción equivocada de lo que es hombre, porque un hombre hace lo que Dios manda. Y disfruta su familia y disfruta la presencia de Dios.
Sabes que mientras el hombre puede irritar con sus burlas, pero mientras hay todo ese tipo de burlas, la voz de Jesús trae esperanza. Y por último y no menos importante, que no solamente mientras la voz del hombre desalienta, la voz de Jesús exhorta a creer, mientras la voz del hombre irrita con sus burlas, la voz de Jesús trae esperanza. Por último y no menos importante, mientras la voz del hombre abate, la voz de Jesús levanta. A mí me gusta, y esto es muy bueno a la hora de lo que es la predicación y la interpretación bíblica. A mí me gustó mucho y me gusta todavía un libro muy viejo de Warren Wiersbe que se llama Preaching and Teaching with Imagination. Y él enfoca en uno de sus puntos de este libro de homilética, de predicación, que uno debe adentrarse en la historia y vivirla. Y cuando yo leo esta historia y la estaba analizando aún más para la exposición de esta tarde, yo veía estas voces que desalentaban, esas voces de burla, esas voces de abatir, y Jesucristo las ignoró todas. Jesucristo las ignoró todas. No dice ni en una ocasión que Jesús se detuvo a escuchar. No. El narrador aquí nos dice que las voces se dieron. Ahora, ¿Jesús le hizo caso? No. De la misma manera, Jesús no quería que Jairo le hiciera caso. En otras palabras, ni yo le hago caso. Olvídate, sigue tú para adelante. Si yo eso no pesa en nada en cuanto a mi misericordia y a lo que yo voy a lograr, óigame, si a mí no me interesa, menos te debe interesar a ti. Lo único que debes escuchar es la voz mía. Y la voz del hombre abatía. Decía, ya esa niña no se va a levantar. Pero él dijo, muchacha, levántate. Y se levantó. Y como bien dice la historia, como que culmina en el versículo, según vimos en el 56, estaban sus padres atónitos. ¿Y los burlones dónde estaban? ¿Sabes qué, mis queridos hermanos? Escuchemos la voz de Dios, porque mientras la voz del hombre puede abatir, la voz de Jesús levanta. Levanta al caído. Dice la Biblia en Isaías que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ¿qué? Ningunas. La voz del Señor levanta muertos. La voz del Señor, según dice en el libro de Ezequiel, cuando vio la visión de los huesos secos, Él le dijo al profeta, profetiza, estos huesos secos, secos en gran manera, cobrarán vida, porque la voz de Jesús, la voz de Dios, es quien los levanta y los recrea. La voz de Jesús nos levanta. Y déjeme decirle que al final de los tiempos, esa misma voz, con voz de mando y con trompeta de Dios, levantará a los muertos en Cristo. Y nos reuniremos de nuevo con Él. ¿Qué poder tiene la voz de Dios? Por lo tanto, mis queridos hermanos, presta atención a la voz de Jesús. Y no permitas que las voces que tratan de competir con Él prevalezcan, porque para efectos de Jesús no prevalecen. Y aquel que persevera en ti, porque si usted y yo estamos en pie, es porque Él persevera en nosotros. Porque culmino con esto, hermano. ¿Saben qué? Usted no aprecia que Jesús guardó la fe de Jairo y lo bendijo. Es más, Jesús protegió a Jairo de todo eso y salvó a su hija. El Señor nos cela, y cuando esas voces tratan de afectar nuestra sincera fidelidad a Cristo, el Señor entra en escena y nos rescata y nos bendice y nos levanta. Recuerden algo, nunca Jesús llega tarde. Aquí no hubo retraso, hubo intencionalidad de parte de Jesús. Porque lo hizo, ¿sabes para qué? Para Él glorificarse. Y para que nosotros hoy, reflexionando en esta historia, sigamos creciendo en la fe en Jesucristo. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar.